Muy buenos días para todos. Yo soy Freddy Genes, director de investigación e innovación de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. En nombre de la institución y de nuestras autoridades, les doy la más cordial bienvenida a este segundo día del quinto Congreso Internacional de la Triple Frontera. En esta ocasión se denomina la gestión interdisciplinaria de la COVID-19 y sus principales avances. Este congreso se realiza todos los años y como lo indica su nombre, lo estamos haciendo por quinta vez. La sede siempre ha sido Ciudad del Este, pero en esta ocasión, bueno, aprovechando un poco las comodidades y las bondades que nos da la tecnología, estamos extendiendo esta actividad, este evento a todo el país. En nuestro segundo día, el eje temático se refiere a la salud mental en tiempos de COVID, sin duda un aspecto sumamente importante, ya que no solamente están aquellas cuestiones relacionadas propiamente a la gestión de esta pandemia en cuanto a los signos y síntomas y a los problemas de salud físicos que naturalmente implica, sino no debemos descuidar ese aspecto, esa parte tan importante como es la salud mental, ya que, como muy bien define la Organización Mundial de la Salud, esta condición, la salud es un estado de bienestar total, no solamente en lo físico, sino también en la parte emocional y en la parte mental. A partir de esa filosofía, bueno, este eje temático del día de hoy, ya ustedes tuvieron una primera presentación a cargo del doctor Nicolás Ayala, investigador asociado de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, y en este momento vamos a dar un salto hacia el otro lado de los Andes y nos acompaña un disertante de lujo. Él es el doctor Pablo Marazzi Lindsay. Voy a hacer una lectura, una reseña breve de su amplio, de su vasto currículum. Y él es psicólogo, licenciado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es profesor de filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso. Tiene una maestría en educación por la Universidad de Columbia y la Universidad de Santiago de Chile. En cuanto a su actividad profesional, él es psicólogo educacional, director de distintas escuelas de psicología, fundador de la Escuela de Psicología de la Universidad Central, fue rector de la Universidad Miguel de Cervantes de Chile, fue también decano de la Universidad de los Andes, es consultor organizacional. Y respecto a sus áreas de trabajo, a sus áreas de desarrollo, bueno, él se dedica a la formación del psicólogo, a la psicología experimental, a la psicología educacional y a la organizacional. Y respecto a otros antecedentes destacables, también tenemos de que fue director ejecutivo de la agencia de acreditación Aspigar, par evaluador en carreras de psicología y filosofía, par evaluador internacional. Tiene un sinnúmero de investigaciones y publicaciones y participación en carácter de disertante tanto en su país natal, Chile, como también en el exterior. Así es que, doctor Pablo Marazzi, realmente para nosotros desde la UPAP es un gran honor contar con su presencia. Estamos seguros que nuestro auditorio, compuesto por nuestros estudiantes de las distintas filiales del país, como así también un auditorio compuesto por personas de todo el país interesados en estos temas, van a aprender muchísimo con usted y va a ser un espacio además de aprendizaje, de entretenimiento, con una charla amena. Doctor Marazzi, la palabra es suya. Bienvenido y una vez más, muchas gracias. Gracias, doctor Freddy Genes, de la presentación. De verdad, cuando uno escucha que lo presenta a otra persona, como que se extraña, ¿ya? Yo escuché la presentación y dije, pucha, que es disperso este señor. Tiene tantas cosas y la verdad es que puede ser verdad, ¿ya? Pero no tan así, ¿ya? Ustedes han escuchado, Doctor Marazzi, ¿podría aumentar un poquito el volumen? Lo estamos escuchando un ¿ok? poquito bajo. Vale, ya. Eh, Decía entonces que puede ser que sea un poco disperso. Sin embargo, ustedes se habrán dado cuenta en el currículum que mi principal actividad ha sido formar psicólogos durante muchos años, ¿ya? Y eso a uno le obliga a estar al tanto del avance de la psicología como disciplina y sobre todo eh, aprender a hacer proyectos, ¿ya? Y
conducir los proyectos a éxito. Y creo que esa es mi fortaleza, ¿ya? Lo demás son cosas que uno hace a lo largo de la vida y se va creciendo y va desarrollando. Así que es un gusto estar acá. Quiero agradecer a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay por este quinto Congreso Internacional de la Triple Frontera, tal como decía el doctor Genés. Es toda una odisea organizar un congreso y estar en la quinta versión tiene un mérito tremendo, ¿ya? Así que quiero agradecer a la universidad por este esfuerzo realizado. Quiero agradecer al rector, doctor profesor Manuel Guillermo Romero, por la invitación cursada, y no quiero dejar fuera de mi agradecimiento y reconocimiento al decano de posgrado, doctor José Enrique Schröder, por haberme seguramente él dado mi nombre para que participe en esto. Así que lo quiero agradecer. Un gran saludo a este señor decano, ¿no es cierto?, que tiene su historia en educación muy potente, ¿ya? Eh, Cuando reviso el tema, ¿no es cierto?, y dice gestión interdisciplinaria del COVID-19 y sus principales avances, ¿ya? Justamente creo importante, tal vez, a ver si puedo compartir ahora. Sí, sí puedo. Creo importante el concepto de interdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque hemos visto en estos días y todo este tiempo de pandemia, hemos visto distintas acciones y distintas estrategias tendientes a controlar este fenómeno, ¿ya? Sin embargo, nos damos cuenta de que si bien es cierto que el virus, ¿no es cierto?, COVID, afecta biológicamente, nos encontramos que el comportamiento, o sea, que el contagio depende de un comportamiento de las personas. El virus está ahí, tranquilo. Somos nosotros quienes lo transportamos o lo vamos a buscar. Y por lo tanto, ese es un comportamiento humano y eso es área donde la psicología tiene algo que decir. Y es justamente lo que voy a tratar de presentar en el día de hoy, ¿ya? Desde la educación, nosotros hablamos siempre de que la educación es un agente de cambio, ¿ya? Y como tal, ¿no es cierto?, estamos hablando de un cambio social, ¿no? Un cambio social que pasa por un cambio cultural. Si nosotros permanecemos y seguimos siendo las cosas y tenemos los mismos hábitos de siempre, nos vamos a encontrar con que no vamos a controlar el comportamiento de contagio, ¿ya? Nos vamos a seguir contagiando porque seguimos haciendo las cosas como son, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos un cambio. Podríamos hablar de un cambio terapéutico si lo hacemos en forma individual, pero sabemos que eso no es suficiente. Hemos visto en este año de encierro, ¿no es cierto?, que no ha sido suficiente, que igual siguen contagio. Por lo tanto, estamos hablando de un comportamiento social. Un comportamiento social no se basa solamente en normativas, porque las normativas se pueden obedecer o se pueden no obedecer. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un cambio social, estamos hablando de un cambio cultural, de cómo yo percibo esta realidad. Y eso, por lo general, está vinculado con ideologías, está vinculado con estrategias, está vinculado con políticas. Y como ustedes verán, ya son palabras mayores. Cambiar una cultura implica tener claras políticas, significa generar estrategias coherentes con esas políticas y significa poder llegar a todos los miembros de la sociedad y portadores de esa cultura. Así que eso es un poco el enfoque en el cual yo quiero ingresar. Cuando hablamos del COVID, estamos hablando de un problema biopsicosocial.
La parte biológica ha sido atendida por los médicos y sabemos del esfuerzo que ha significado. Y sabemos, ¿no es cierto?, que se inició el afrontamiento de este fenómeno desconociendo el fenómeno. Y que a lo largo de los días de la experiencia se han ido tomando medidas, se ha ido conociendo más el fenómeno, se ha hecho investigaciones con los datos que están ahí en este laboratorio mundial, ¿ya? Y se han ido haciendo avances en la parte biológica. Pero, tal como comentaba recién en la introducción, nos encontramos con que el comportamiento humano persiste justamente en mantener comportamientos que son de alto riesgo para la persona y que, dependiendo de su condición de vulnerabilidad, afecta más o menos a las distintas personas. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay grupos sociales que son más vulnerables que otros y por lo tanto son los grupos sociales que mayores riesgos tienen, que están corriendo, asumiendo y tienen las peores consecuencias. Eh, por lo tanto, independientemente de su alcance biológico, el COVID-19 o cualquier pandemia es un problema social. ¿Por qué? Por sus consecuencias en la salud psicológica. Vamos a ver algunas cosas. Por sus consecuencias en la interacción social. Por sus consecuencias económicas, laborales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien podría decir, bueno, pero ya le quedará poco este virus, ¿no es cierto? La pandemia ya estará siendo superada, tenemos noticias de que hay vacunas que ya están siendo probadas y que posiblemente un par de meses más esto ya pasó. Bueno, hay algunos científicos que piensan lo contrario, ¿sí? Que piensan, ¿no es cierto?, de que esta pandemia la vamos a pasar, pero las condiciones actuales ambientales, las condiciones actuales de vida nuestra, nuestros hábitos, podrían suponer que cada vez van a ser más frecuentes situaciones como esta y que por lo tanto es importante hacerse cargo desde ya para poder hacer frente a esas situaciones venideras. Nuestro estilo de vida, lo más probable es que ya haya cambiado y que se tenga que seguir cambiando si es que queremos controlar y tener condiciones de salud psicológica, de salud física, biológica, ¿no es cierto? Y condiciones de convivencia y de bienestar social. Por lo tanto, es una temática importante de ser tratada. Decía que se ha ignorado el carácter biopsicosocial, ¿ya? Se ha tratado de ignorar, por ejemplo, fenómenos. Me imagino que ustedes habrán escuchado doctores por la verdad, psicólogos por la verdad, académicos por la verdad, donde tratan de plantear de que efectivamente el coronavirus es una pandemia, sí, pero que en definitiva las muertes que está trayendo son más o menos equiparables a los de una gripe o de cualquier otra enfermedad. Sin embargo, creo que independientemente de lo que nosotros podemos pensar al respecto, hay datos que son evidentes. No nos podemos olvidar que la ciudad de Nueva York estuvo con ataúdes en las calles. No nos podemos olvidar de la imagen de Perú, de la imagen de Ecuador, ¿no es cierto?, de la imagen de Brasil, con problemas justamente que evidenciaban de que había muertes en cantidades y en números no habituales y que por lo tanto generaron problemáticas en la atención. No podemos olvidar de que los centros de asistencia tuvieron que reciclarse, ¿ya?, y adaptarse a esta nueva enfermedad y que hubo que trasladar personas y todo para poder dar una atención. O sea, se ha tratado de darle una explicación, pero el dato está. Significa que hay algo que tenemos que hacernos cargo de ese dato.
Algunos han atribuido este fenómeno a montajes ideológicos, ¿ya? En términos, ¿no es cierto?, de que, bueno, es importante generar, por ejemplo, han dicho, ¿no es cierto?, que esto se trata de una guerra comercial, ¿no? Eso lo vamos a tener siempre, lo hemos tenido a lo largo de toda la historia y lo vamos a seguir a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre van a haber ideas. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa, ¿qué cosa? Es justamente el fenómeno. Las personas que la están pasando mal, las familias que la están pasando mal, la salud física, la salud psicológica, las relaciones sociales, tal como estamos viviéndolo en el día de hoy, con aislamiento, con normas distintas, ¿no es cierto?, de nuestro hábito de vida. También se han privilegiado estrategias sobre otras, ¿no? Se ha tratado de ver, bueno, algunos dicen las personas son lo más importante, por lo tanto, el Estado se hace cargo, aporta financieramente a las personas que van a tener que estar aisladas y no van a poder producir. Versus las otras estrategias que han planteado que no se puede detener la producción, que no se puede deteriorar la economía. Son estrategias. Y se han desarrollado estrategias de prevención, que los datos muestran que han sido insuficientes. ¿Cuáles son las estrategias de prevención que se han desarrollado? El distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de las manos. Pero vemos que a pesar de eso, si bien es cierto, son medidas válidas, son medidas tremendamente eficaces, hay personas que simplemente no las cumplen. Y en consecuencia, tenemos el problema que estamos viviendo en el día de hoy. Las consecuencias superan la mera salud biológica, afectando a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en este periodo, ¿no es cierto?, hay claros indicadores de un aumento de la violencia intrafamiliar. ¿Derivado de qué? Derivado que estamos 24/7, 24/7, ¿no es cierto?, en casa, y al estar en casa aumentan los roces. No hay espacio de desahogo y por lo tanto aumenta la diferencia, disminuye la tolerancia y hay una serie de problemas que responden, ¿no es cierto?, se solucionan a partir de la cultura que tenemos, la cultura de la violencia, una cultura más o menos, dependiendo de distintas culturas nacionales, pero más bien orientada hacia el machismo, ¿ya? Y que en definitiva, en el día de hoy tenemos un número significativamente más elevado de violencia intrafamiliar. Se ha visto, ¿no es cierto?, que ha aumentado el estrés por el cambio de estilo de vida, el teletrabajo. Me imagino que todos ustedes, todos los aquí, lo hemos vivido. Entre que no sabíamos usar estos aparatos, esta plataforma, tuvimos que aprenderlo rápidamente. Y la tensión que eso genera. El hecho de hacer docencia online, por ejemplo, para nosotros ha significado tener que cambiar la forma de evaluación. Y la nueva forma de evaluación implica mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, porque ya no pueden ser las pruebas objetivas, ¿ya?, sino que tienen que ser pruebas de reflexión, de análisis, de relaciones, de resolución de problemas, análisis de casos, etc. Y eso significa un trabajo mucho mayor. Sabemos, ¿no es cierto?, que este mismo hecho que estemos hoy día presente acá y que el caso mío, yo estoy hoy día presentando y veo una pantalla nomás, no le veo la cara a nadie, ¿no? Y uno podría pensar, ¿estarán atendiéndome? ¿Estarán tomándose un café? ¿Estarán durmiendo? ¿Qué pasa con ellos? Cuando uno hace clases se encuentra con esa situación, que permanentemente está preguntando, Juanito, ¿estás ahí? A ver, Pedro, respóndeme, ¿qué piensas tú? Y es como casi una adivinanza permanente. El cambio de estilo de vida, estar en casa 24 horas,
el diseño de la vivienda no son para estar todas las familias las 24 horas juntas. Por lo tanto, se produce el hacinamiento. Y el hacinamiento, todos los estudios han mostrado, ¿no es cierto?, que aumenta la violencia, la agresividad, por todos los efectos de territorialidad, los efectos de subsistencia básicos, ¿ya? La sobreexposición al núcleo familiar. A mis hijos yo los amo, los adoro, ya tengo 4, ¿ya? Son grandes ya. Sin embargo, pucha, 4 hijos dando vueltas por la casa, ¿ya? Y todo el día, es complicado. Y más aún cuando todos estamos en teletrabajo, todos con teleactividades. ¿Qué significa? Significa que no hay espacios privados. Significa que mi casa está siendo expuesta a que lleguen visitas que yo no esperaba. Las personas ajenas están conociendo el living, otras veces conocen la cocina, otras veces los dormitorios, que son los espacios que tenemos para compartir, y no estamos diseñados para eso. Ha implicado, ¿no es cierto?, una exposición mucho mayor. ¿Para qué le comento, no es cierto? Si una familia de 4 miembros, los 4 están en teletrabajo o teleestudio y no tenían previsto tener más que un computador, ¿ya? Empieza a complicarse las relaciones interpersonales, las relaciones familiares. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores sienten más que nadie, ¿no es cierto?, la carencia de ese contacto físico, de esa cercanía, de ese poder compartir con otros adultos mayores. Además, pensemos que con mayor frecuencia el adulto mayor no tiene acceso a los medios de telecomunicación, porque tecnológicamente no está preparado, y que, por lo tanto, aumenta su aislamiento. Termina con depresiones importantes, y además el tener que estar en la casa significa debilitamiento muscular. Significa que no puede salir a hacer su caminata, no puede romper toda su rutina, ¿ya? Y no la puede reemplazar con otra rutina. Los que estamos trabajando, es cierto, rompimos la rutina, pero la reemplazamos con otra rutina. Imagínense, hoy día estamos en contacto. ¿Cuántos países? A propósito de este evento, yo estoy en Chile. Estamos en contacto con 3 países que comparten frontera. Existe aumento de sintomatología en personas con trastorno de personalidad y con trastorno psicótico. Se ha visto, y hemos visto en este momento, que por ejemplo los TOC, los de trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Se han tomado tan en serio esta prevención que han generado daños en la piel, con tanto lavarse las manos. Se le han generado daños, ¿no es cierto?, por el uso de la mascarilla, ¿ya? El uso de la mascarilla en sí genera un daño, ¿ya? Se han generado un cambio en su rutina por el temor a acercarse, a que lo vengan a ver o a acercarse a otras personas. Por lo tanto, si ya tenía una problemática adaptativa, en este momento esa problemática se ha acentuado. ¿Para qué decir de las ideaciones paranoicas? ¿Ya? En que antes tenía miedo porque tú me podías atacar, pero ahora tengo miedo porque tú me puedes contaminar, me puedes contagiar. Y en este momento, si antes era focalizado en una persona o 2 personas, ahora está focalizado en todo el mundo. Y entonces yo estoy excesivamente cuidando el no ingreso, el no vincularme, ¿ya?, con otras personas. Y obviamente eso trae un trastorno también en términos de vínculos sociales. También el desempleo ha afectado a gran parte de la población, aumentando los índices de depresión y ansiedad. Claro, cuando uno ya no tiene trabajo y se le acaban sus posibles recursos economizados, vienen 2 cosas importantes. Uno, me deprimo,
¿qué tanto sirvo yo? Empieza con todas las ideas irracionales, ¿no es cierto? Yo ya no sirvo, yo ya voy a estar fuera del mercado, ya nadie me va a contratar. Son ideas irracionales porque la vida la vamos a seguir viviendo, pero la verdad es que cuando uno está bajo este efecto, ve catastróficamente todo el entorno, ¿ya? Y obviamente eso genera ansiedad. Y la ansiedad y la depresión son sin lugar a dudas malestares que uno tiene que experimentar. Y cuando uno dice malestar no es algo liviano, es que realmente hay un sufrimiento psicológico que tiene vinculación directa después con un deterioro biológico. Recuerden, somos biopsicosocial. Lo biológico influye sobre lo psicológico y sobre lo social, y lo psicológico influye sobre lo biológico, todas las enfermedades psicosomáticas están por ese lado, y sobre lo social. Y lo social también influye sobre los otros dos elementos, ¿no es cierto?, de esta tríada. Yo le preguntaría cuántos de ustedes tienen alguna certidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Yo no la tengo. Sé que lo más cierto es que hoy día estoy aquí. Eso lo tengo claro. Mañana, bueno, ojalá que pueda seguir, pero no tengo claro. No estoy en condiciones, y nadie está en condiciones del común de los mortales, digo, en condiciones de hacer proyectos y planes de mediano y largo plazo. Veía hoy día en el periódico que, por ejemplo, aquí en Chile, desde ayer se abrieron las fronteras de los aeropuertos. Y por fin se están empezando a reunir, por ejemplo, en el reportaje decía, parejas que habían quedado separadas por esta pandemia. Imagínense, ¿cuántos meses sin poder saber cuándo se van a encontrar con sus seres queridos, con sus seres amados, sus hijos, sus padres, sus parejas? ¿Ya? No tenemos la capacidad en este momento de poder predecir lo que nos va a pasar. Y obviamente eso genera ansiedad y genera todos los trastornos que ya hemos nombrado. Me pregunto, pienso en los adolescentes, por decir algo, ¿no? En todos nosotros. ¿Se habrán inventado nuevas estrategias para el desarrollo de vínculos afectivos? ¿Cómo, no sé cómo llaman ustedes, no sé, aquí en Chile decimos pololeo cuando dos jóvenes tratan de seguir adelante y desarrollar un proyecto? ¿Cómo lo harán ahora? Cuando eso está tremendamente vinculado con el contacto físico, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Pues claro, me van a decir, es cierto, han aparecido con estos medios de comunicación, ¿no es cierto? Han aparecido montones de cosas, ¿ya? Sin embargo, los medios son una cosa y el cariño es otra cosa, ¿ya? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo va a ser la pareja del futuro? ¿Va a ser de teletrabajo también? ¿Cómo se ha desarrollado eso? ¿Qué ha pasado? Sin lugar a dudas es uno de los aspectos que han generado, ¿no es cierto?, ha sido trastocado y como tal ha generado problemas. Se ha notado, ¿no es cierto?, que los indicadores de contagio han aumentado al interior de los hogares. ¿Por qué? Si estamos todos aquí recluidos, estamos todos juntos, estamos todos no contaminados. Entonces resulta que en este momento tenemos una gran necesidad de encontrarnos con nuestros seres queridos. Y esa necesidad a veces pasa por ideas mágicas, ¿sí?, ideas irracionales. Yo supongo que no tengo nada y por lo tanto te voy a ver, te voy a visitar. Y resulta que en este momento, con que llegue una persona de visita que esté contagiada, contagió un grupo familiar completo. Sabemos que hay personas de mayores riesgos y aumenta todas las consecuencias que hemos estado hablando. ¿Qué pasa con la vivencia del duelo? Las personas que han tenido pérdidas, ha sido tremendamente complejo. El duelo en sí ya es un fenómeno complejo, que demora un tiempo en ser superado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando
ese proceso, ese duelo, no lo estoy viviendo como culturalmente estamos acostumbrados a vivir. Cuando no he podido despedirme de la persona, cuando, no conozco los protocolos de ustedes, pero aquí en Chile, cuando alguien fallece de COVID-19, no pueden haber más que 5 asistentes al funeral. Y además no se puede ver, está todo aislado, está todo para que no se haya mayor contagio. Entonces, eh, la vivencia del duelo se hace mucho más intensa, ¿ya? Y más compleja de ser superada. Por otra parte, todos quisiéramos, ¿no es cierto?, que se terminara esto. Sin embargo, hemos visto que el desconfinamiento trae como consecuencia el priorizar la actividad laboral de los hombres. Nuestra cultura dice que el hombre es el proveedor. ¿Y las mujeres entonces qué pasa con ellas? Los hombres salen a trabajar y las mujeres siguen confinadas en casa a cargo de las tareas del hogar y del cuidado de los niños. ¿Qué ocurre con eso? Un distanciamiento, una discriminación, una falta de oportunidades, ¿no es cierto?, de igualdad de género, y además una atribución de que las mujeres tienen ciertas tareas y los hombres tienen otras tareas, dando, ¿no es cierto?, afectando eh, todo el concepto que se estaba desarrollando culturalmente de igualdad de género, de igualdad de oportunidades. Eh, Decíamos que el contagio, si bien es cierto es un virus que se contagia, ese contagio deriva de una conducta. O sea, yo me contagié COVID porque algo hice que me provocó, me permitió ser contagiado. Y por lo tanto, en este momento lo importante son las estrategias de prevención, y esas estrategias de prevención aparentemente no han sido suficientemente eficaces. Basta que miremos lo que está pasando en Europa, ¿no es cierto?, que habían superado la crisis, había bajado los contagios, pero llegó la temporada de verano, el calor baja la posibilidad de persistencia del virus, ¿no? Se suponía que iban a superar el problema. Y en este momento de nuevo están con confinamiento. Por lo tanto, las medidas y la estrategia no han sido suficientes. ¿Por qué no han sido suficientes? Y aquí entra el concepto de cultura y de biología. Según UNESCO, la cultura es un sistema complejo de conocimientos y costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitida a las generaciones siguientes. Es decir, nosotros hacemos las cosas como nos ha enseñado que deben ser. Y se transmite a través del lenguaje, los hábitos, los valores, ¿ya? Y obviamente significa cómo hacemos las cosas. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando que en las ciencias sociales, ¿no es cierto?, vemos una ideología como un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana, ¿ya? Por lo tanto, la ideología no es buena ni mala, son las ideas fuerzas que conducen una sociedad y que son parte de una cultura. Dentro de la misma cultura podemos tener distintas ideologías, ¿ya? Y esos son los que conducen. En el fondo, la ideología me va a decir por qué camino voy a optar para llegar a lograr lo que considero valioso. La ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de la idea. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que a mí me mueve? Me puede mover el amor al prójimo, por ejemplo, y esto es una ideología, ¿ya? Me puede mover el amor al bien común, es una ideología. Me puede mover, ¿no es cierto?, el amor a la propiedad privada, y eso es una ideología.
Y en función a ese amor es como yo me voy a conducir, ¿ya? Y voy a enfrentar todos los problemas. La ideología tiende a conservar o transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. De hecho, por lo general, ¿no es cierto?, que se confunde ideología con política. Y uno piensa, esta ideología, en el fondo, ¿qué cosas se está haciendo? Estoy tratando de generar un cambio a partir de una idea. La ideología cuenta con dos características principales. Se trata de una representación de la sociedad. Nótese, cuando estoy haciendo una representación no significa que yo sea experto en eso. Significa que a partir de mi experiencia yo creo que. Lo importante es que no importa que esa creencia sea verdadera o falsa. El tema es que esa creencia mueve mis acciones, determina mi comportamiento. Y la ideología, ¿no es cierto?, presenta un programa de políticas, de medidas, de estrategias que tienen que ser implementadas para lograr esa ideología. Es decir, reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto y, en base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. Hay muchas ideologías. Las más conocidas, ¿no es cierto?, son el fascismo, el machismo, el nacionalismo, el liberalismo, la democracia representativa, el anarquismo, el conservadurismo, el feminismo, el capitalismo, el comunitarismo, el ecologismo y todas, ¿no? Las religiones y todo también son ideologías. En este sentido, la ideología es una herramienta de control social, transformando al ser humano en parte de un grupo manejable. Esto es clave, porque en el fondo nosotros a través de las leyes lo que hacemos es justamente controlar el comportamiento humano. O sea, yo necesito comer, ¿ya? ¿Puedo llegar y tomar algo de una planta o tengo que hacer que esa planta sea mía o tengo que pagar algo a cambio? Y eso es una ley que controla mi satisfacción del apetito. Y eso es un acuerdo. Y ese acuerdo es parte de dónde, de una ideología que puede ser distinta en cada una de las situaciones. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos qué pasa con la ideología, cuando se enfrentó el coronavirus, podemos ver características compartidas que tienen las que fracasaron, las estrategias que fracasaron y las estrategias que tuvieron éxito. Las que fracasaron se basaron en ignorar el problema. Este no es un problema. Siempre ha habido gente que se muere por algo, por lo tanto, este no es un problema. Es más de lo mismo. Atribuir el problema a intencionalidades políticas, comerciales, no, esto no es problema, esto fue creado para poder controlar, para poder hacer una concentración económica o cualquier cosa. Priorizaron la actividad económica por sobre la salud. Vemos, ¿no es cierto?, las políticas internacionales que han pasado. O sea, no necesito meterme en la contingencia propia de cada país. Miramos a nivel internacional y vemos las consecuencias. Algunos países han priorizado la actividad financiera para mantener funcionando el país y cuando ha pasado eso han tenido altos contagios a pesar de tener altos recursos como para poder atender esos contagios. Y otros países han reaccionado sin estrategias claras. Han dado tumbo en tumbo, viendo qué hacemos. Reaccionan simplemente. No planifican una propuesta. ¿Cuáles son las características, en cambio, de los que han sido exitosas? Se han basado en la cultura de autocuidado. Vemos, ¿no es cierto?, los países exitosos, donde, por ejemplo, antes de que existiera esta pandemia, ya los japoneses, cada vez que se sentían más o menos mal o tenían alguna sintomatología, automáticamente solo se imponían la mascarilla. ¿Por qué?
porque no querían, su responsabilidad era cuidarse y cuidar a los demás. ¿No? Por lo tanto, no hubo necesidad de otra estrategia. Cultura de responsabilidad social. En el día de hoy hay una mascarilla que dice que son egoístas. Tienen un filtro que filtran lo que uno respira, pero al exhalar no filtran lo que uno exhala. Por lo tanto, son egoístas. ¿No? Nuevamente ahí tenemos una responsabilidad social. Si yo estoy bien, ¿me importan los demás? La cultura del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Las culturas que han desarrollado esta estrategia basada en esta cultura, en esta ideología, han sido exitosas en el control. Tenemos varios países, no sé dónde ha pasado. Pero eso significa que los estados también han tomado, ¿no es cierto?, han sido responsables y consecuentes con este tipo de cultura. En lugar de poner a los militares en las calles para controlar que nadie salga, han puesto a los militares en las calles para ayudar a las personas que necesitan algo. Son visiones distintas. Desde una visión va al control externo, yo me porto bien a la medida que los demás me controlan, y otra visión es el control interno, donde si alguien me viene a ayudar, mejor, pero yo me controlo solo. La idea entonces, ¿cómo se logra crear esa cultura? A ver, aquí hay un cuadro. Este cuadro, a ver, en la columna del lado derecho son todos los fenómenos psicológicos que ocurren en los distintos momentos, en las distintas instancias sociales, ¿no? En la columna del centro están los procedimientos y la etapa del desarrollo que va generándose. Y en la columna de la izquierda están los procesos derivados de estas etapas o procedimientos. Empecemos el análisis rápidamente. Nosotros tenemos necesidades. En este momento la necesidad nuestra se llama COVID-19. Nosotros como seres humanos y todo ser vivo, no solamente los seres humanos, tenemos como misión establecimientos de relaciones funcionales, es decir, vincularnos con el medio ambiente. El medio ambiente puede ser mi familia, el medio ambiente puede ser simplemente el aire, puede ser donde yo vivo, vincularme con ese medio ambiente, porque desde ese medio ambiente yo obtengo la satisfacción de mis necesidades. Y con eso tenemos las subsistencias básicas de nuestras necesidades. Obtenemos comida, obtenemos bebida, obtenemos abrigo, ¿no es cierto? Obtenemos afecto. Ahora, este establecimiento de relaciones funcionales lo hacemos mejor en grupo. Somos sociales. Por lo tanto, nos agrupamos en familia, en escuela, en grupo de pares. Escuela, entiéndase, educación en general. Y resulta que este agruparnos significan dos cosas. Por una parte, establecemos afectos, vínculos afectivos, y por otra parte, logramos obtener nuestros objetivos. Cuando constituimos un grupo, ¿ya?, significa que para poder vivir en grupos necesitamos socializarnos. ¿Qué significa socializarse? Primero, tener una percepción social. ¿Qué cosa es lo que se hace en este grupo? Aquí. Segundo, tener los deseos, hacer las mismas cosas que hace ese grupo, ¿ya? Y tercero, actuar en la misma forma como actúa ese grupo. ¿Y eso qué deriva? Deriva en normativas, ¿ya? Los grupos tales se comportan de tal forma. Cuando estamos socializados, tenemos muchos grupos pequeños y esos grupos pequeños se agrupan en un estilo cultural determinado, ¿ya? ¿Qué significa la cultura para nosotros? Condiciones sociales, ¿ya? Cómo veo yo la sociedad, cómo yo veo el bien, qué significa justicia, qué significa belleza, etc. Veo las atribuciones.
¿Qué significa una atribución? ¿Cuál es la relación de causa-efecto? ¿Cómo yo controlo las cosas? ¿Espero que me ayude el gobierno o yo resuelvo mi problema? Es una atribución. ¿Yo tengo la capacidad de resolverlo o espero que el de afuera me lo resuelva? Y obviamente cuando estoy en eso, aparecen las políticas. ¿Cómo hacer para poder generar la solución del problema que está puesto al comienzo? De la cultura, lo decíamos antes, surgen múltiples ideologías. ¿Qué cosa priorizo? Y la ideología son representaciones sociales. A diferencia de las cogniciones sociales que mencionábamos antes, las representaciones sociales son comunes a un grupo. Las cogniciones sociales, en cambio, son individuales. Cuando yo tengo una representación de una sociedad, tengo una representación compartida con otras personas. Y obviamente, las representaciones sociales a través de la ideología generan estrategias. La ideología, para poder ser impuesta, desarrolla ideas fuerzas. Las que mencionábamos antes, por ejemplo, el bien común, el derecho a la propiedad privada, el Dios como primera autoridad, etcétera. Y esas ideas fuerzas se comunican, procesos psicológicos, la comunicación. Y estas ideas fuerzas generan estrategias. Si nosotros miramos ahora la columna del lado izquierdo, estas ideas fuerzas que derivan de la ideología, de la cultura, etcétera, generan estrategias, políticas, normativas, permiten mantener los afectos y los objetivos, y en definitiva vienen a dar o pretenden dar respuesta a las necesidades. Si esto nosotros lo llevamos a la vida diaria desde el punto de vista de la psicología, queremos prevenir la conducta de contagio. La conducta de contagio no la vamos a prevenir por un decreto. La conducta de contagio no la vamos a permitir ni la vamos a prohibir. Simplemente vamos a lograr que el individuo actúe de una forma determinada en la medida de que esa forma de actuar sea una forma consensuada a través de la cultura, a través de la socialización, de la ideología y de las fuerzas políticas, estrategias y todo lo demás. No cabe duda que la pandemia generará un cambio social que constituirá la nueva normalidad, bien vista, bien mal vista, ¿no es cierto? Tanto se ha hablado de la nueva normalidad, pero en el fondo va a ser una forma distinta de ir viendo la cultura, ¿ya? De ver nuestra realidad. Eso va a generar nuevas culturas, va a generar necesariamente nuevas políticas y nuevas estrategias. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desde la formación, desde la educación, desde la psicología, desde la vida de un profesional. ¿Qué cosas vamos a priorizar en el fondo? ¿Qué cosa queremos que sea parte de nuestra nueva normalidad? Que constituya la esencia de nuestra nueva cultura, que constituya las nuevas políticas y nuevas estrategias. ¿Qué valor le vamos a dar a la vida? Fíjense que estas son tal vez preguntas, cuestiones, ¿no es cierto?, que vienen desde que el hombre es hombre. ¿Qué importancia le damos a la vida? Vamos a estar hablando seguramente de una concentración o de una redistribución del poder y de la riqueza. Vamos a cuestionarnos ese tema, seguramente. En estos momentos hay algunos que están diciendo que hay una concentración mayor, ¿no es cierto?, de poder y de riqueza. Y son precisamente los que tratan de no creer en el coronavirus. Mientras otros dicen que es una oportunidad para no validar los estándares actuales y cambiar los estándares. El trabajo que tenemos que hacer nosotros, y eso se hace con reflexión, porque vuelvo a decir, esto es un tema cultural, es un tema de generación de nuevas ideologías, nueva costumbre, nuevos hábitos. Aquí en Chile hay un spot publicitario que muestra la añoranza que uno tiene de ir a bailar y a juntarse con los amigos, darse un abrazo
compartir una comida, etcétera, etcétera. ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿Cómo va a ser eso? Seguramente también vamos a tener que pensar en nuevos estilos relacionales. Posiblemente eso va a significar incluso rediseño arquitectónico, rediseño de ciudades. El hecho que hoy día estemos acá en un congreso y estemos hablando de entre distintos países, obviamente nos estamos relacionando en forma muy distinta a lo que pensábamos hace un año atrás. Era impensable, ¿ya? Nuevas concepciones de hombre. ¿El hombre es lo más importante o el hombre es un medio? Los hombres somos todos iguales. Mire las cosas filosóficas, estamos hablando de siglos antes de Cristo. La pregunta es que todas estas cuestiones tenemos que reflexionarlo nosotros. ¿Y eso qué significa? ¿Qué cosas esperamos para nosotros? ¿Qué visión de vida tenemos nosotros? ¿Qué visión de futuro estamos nosotros construyendo? En la medida que compartamos, vamos a ir creando conciencia. Vamos a entrar en debate, en reflexión, obvio que sí, ¿ya? Y eso es justamente la idea, que entremos en debate y en reflexiones. Por el día, yo los dejo con esa tarea, entrar en debate y en reflexiones. Veo que estoy en la hora, ¿ya? Así que, no sé, agradezco la presencia de ustedes y la paciencia de haber compartido una hora de trabajo juntos. Ahí están mis datos para cualquier cosa que alguien necesite. Doctor Marazzi, muchísimas gracias por su excelente presentación. Justamente en la medida en la cual usted iba exponiendo en el chat, íbamos recibiendo las devoluciones, donde, bueno, a pesar de algunos problemas un poco con la calidad de la señal y con algunas dificultades para escucharlo con claridad, la gente estuvo muy prendida. Tenemos 480 personas que se estuvieron manteniendo muy atentas a su exposición, y todos coincidían en que realmente ha sido un gran gusto, un gran placer escucharlo, y su tema es sumamente interesante. Fueron surgiendo muchas preguntas que las trataré de agrupar según la semejanza. De modo a que, bueno, podamos optimizar este tiempo que tenemos juntos. Samuel Souto hace una pregunta bastante interesante. Dice si desde la visión de la psicología, ¿qué puede tener más peso para el aumento de la depresión como consecuencia de la pandemia? Si son los cambios en el modo de vivir y los aislamientos, o aquellas cuestiones económicas que se están dando como efecto colateral ante este problema. Bueno, yo no sé si podríamos separar, ¿no es cierto?, los cambios que están pasando a la pandemia eh, con los efectos económicos, ¿ya? Porque en el fondo es una misma realidad que estamos enfrentando, ¿sí? Y obviamente mayores efectos van a tener aquellas variables donde el individuo es más vulnerable. ¿Y dónde es más vulnerable? Va a depender de cada uno de los individuos. Me voy a poner, por ejemplo, en una situación teórica ideal. Supongamos que yo sea multimillonario, lo dejo claro, no lo soy, ¿ya? Supongamos que yo soy multimillonario. La situación económica me va a decir, oye, ya, una pérdida más, está lo mismo, no me va a afectar. Distinto, si yo tengo un ingreso precario y además sufro una cesantía, o además, o tengo que cubrir datos de salud. Ciertamente, para esa persona el aspecto económico va a ser tremendamente importante.
¿ya? Ahora, no cabe duda que para todos, ¿ya? El hecho de la pérdida de un ser querido, el hecho de un duelo, al menos en nuestra cultura latinoamericana, es un tema importante, ¿ya? El duelo para nosotros significa pérdida de vínculos, significa tener que rehacer, reponer vínculos que yo he perdido, tener que aprender a relacionarme con, a satisfacer mis necesidades que se resolvía y satisfacía a través de esa persona, tener que restablecer esos vínculos con otras personas. Y eso obviamente va a depender de, también cómo lo resuelvo. Voy a tener más herramientas o menos herramientas para poder resolver ese problema. En la medida que yo tengo un desarrollo emocional estable, es muy probable que sea más resistente a un daño de ese tipo. Pero si estoy emocionalmente inestable y además me afecta, ¿no es cierto?, la pandemia, sin lugar a duda, el efecto puede ser mucho más catastrófico. Puede llegar a ser absolutamente catastrófico. Por lo tanto, va a depender mucho. Esto, en términos globales, podríamos verlo en forma semejante cuando uno dice, ¿por qué alguna? A ver, supongo que todo el mundo más o menos pareció lo que voy a decir, ¿eh? Cuando uno es adolescente, tiene una serie de conductas exploratorias, ¿ya? Y entre otras cosas, explora por la ingesta de alcohol, explora por fumar y explora, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de ascenso de prueba de sustancia o qué sé yo. Sin embargo, cuando somos adultos, no todos son alcohólicos, no todos son drogadictos, no todos han caído, se han quedado. Sin embargo, la mayoría o gran parte de la población experimentó el tema. ¿De qué va a depender quién se queda pegado en el tema del consumo, por ejemplo, y quién sale y supera ese tema y pasa a ser una conducta exploratoria? La persona que está estable emocionalmente en ese periodo, ¿ya?, posiblemente para él eso va a ser una exploración. En cambio, para la persona que emocionalmente está perturbada, está con daño, está inestable, en la experiencia va a actuar el consumo, va a actuar como qué, como un refuerzo negativo, decimos nosotros. ¿Qué significa eso? Me va a aliviar algo desagradable, me va a aliviar de esa pena que tengo, me va a aliviar de esa pérdida que tuve. Y entonces, ¿qué me ocurre? Vuelvo a consumir. ¿Qué pasa con el tema cuando uno se enferma o se contagia? Si yo soy estable emocionalmente, vengo de un ambiente sano, lo más probable es que lo resuelva favorablemente y voy a sentir el daño, pero lo voy a superar. En cambio, si yo vengo de un ambiente inestable, el daño va a ser mucho mayor y no, o sea, va a ser mucho más difícil que yo supere el problema y la depresión y voy a ser recurrente en mi inestabilidad. Voy a sentir cada vez más inestable. Por ejemplo, supongamos que yo tenga problemas laborales porque estoy viviendo un periodo complicado y además me contagio o se contagia alguien de mi familia. ¿Cómo lo voy a percibir? Desde respuestas mágicas, ¿no es cierto? Dios no me ama, el mundo es injusto, ¿ya? Yo aquí en Chile soy quemado, no sé qué significa, cómo se dirá allá, pero yo soy, pucha, maldito o algo por el estilo, ¿ya? En el fondo son respuestas mágicas que nos permiten resolver el problema, ¿ya? Y como yo no tengo la herramienta para resolverlo, caigo en mayor depresión, ¿ya? Entonces, vuelvo al tema, a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa me afecta más? Va a depender de la situación de cada individuo, ¿sí?, y la significación que cada individuo tenga. ¿Qué podemos hacer nosotros como psicólogos al respecto? ¿Ya? Pasar, generalmente el depresivo va a considerar que el problema no lo controla él,
es externo a él. Segundo, ese problema no es controlable. Por ejemplo, el coronavirus no es controlable, no tengo nada que hacer ahí. Y tercero, cuando alguien se mejora es por pura casualidad. ¿Ya? Cuando tengo esas tres condiciones, obviamente no voy a hacer nada. Tengo que romper esa visión y darme cuenta en qué cosa yo puedo controlar del evento. ¿Cómo hacer para que ese control sea mío, no sea del otro? ¿Ya? Y darme cuenta de cuáles son las medidas que efectivamente controlan el evento. Cuando hablábamos recién de cultura, es eso. Yo en mi cultura estoy bien porque es mérito mío o porque me cayó del cielo de estar bien. Si yo considero que estoy bien porque me cayó del cielo, poco voy a poder hacer para seguir bien. En cambio, si yo estoy bien porque es mérito mío, sí voy a seguir buscando cuáles son las formas de estar bien. Tal vez di un mal ejemplo. Usé la palabra cayó del cielo. ¿Mm? Pero tal vez también eso sea importante. Porque resulta que cuando yo considero que cayó del cielo, significa que soy coherente con una cultura y con una forma de interpretar la relación de causa-efecto que existe en las personas. Si yo espero que todo es causa divina, me olvido, ¿no es cierto?, del refrán que dice a Dios orando con el mazo dando. ¿Ya? O sea, yo tengo que, está bien, tengo una fe, pero algo tengo que colaborar. ¿Mm? Pero en el fondo, eso es un ejemplo. ¿Mm? En el fondo, ¿cómo yo voy a salir de la depresión? Viendo cuál es la relación que ocasiona el fenómeno que yo quiero superar. Dos, viendo eh, cómo hacer para que ese control de esa situación dependa de mí. ¿Ya? Y tercero, tratando de que esa relación que depende de mí sea una relación estable. Con eso paso desde la depresión hacia la acción. Esto, bueno, da como para hacer una clase especial sobre este tema, porque estamos basándonos en la teoría de atribuciones que Weiner, ¿no es cierto?, y Kelly, que son autores maravillosos que hablan del tema, pero es un poco eso. No sé si le he dado respuesta a Samuel. Sí, excelente, doctor. Y justamente usted hablaba a lo largo de su exposición de cómo esta pandemia vino a desnudar muchos aspectos estructurales de la sociedad y de nuestra convivencia, como lo que implica una sobreexposición al grupo familiar, la realidad de los adultos mayores, la idea del duelo en sí, aquellas cuestiones de roles de género, la cultura, la ideología. Es decir, en realidad no hay cosas nuevas, sino simplemente se desnudan esas situaciones preexistentes. Justamente a partir de eso, y lo que usted estuvo diciendo, que va a depender mucho de la manera en la cual una persona o que también esté emocionalmente una persona va a poder gestionar de mejor o peor manera estas situaciones. Pero ante esta contingencia y ante esta urgencia, ¿cuáles podrían ser unos primeros auxilios para una persona que no tenía esa preparación o esa estabilidad emocional como para enfrentar esa situación? O sea, una persona que ya tenía esas condiciones negativas previas, ¿qué puede hacer en este momento como aquellas medidas más urgentes, como unos primeros auxilios, como le digo? A ver, la persona que no tenía esas condiciones previas ya para enfrentarlo, que estaba emocionalmente mal, que estaba culturalmente, ¿no es cierto?, no se había hecho cargo de la situación que había, ciertamente la respuesta a primer auxilio es mantener el mismo esquema. Si esa persona dependía, por ejemplo, de otra persona para que lo cuiden, de que sus papás lo protejan, de que el Estado le dé una subvención, etcétera, la respuesta a primer auxilio que va a esperar esa persona es justamente que su papá lo venga a atender y que el Estado le dé una respuesta. ¿Ya? Eso va a ser lo válido para esa persona. Que a esa persona yo, como primer afrontamiento, le diga que de él depende que se cuide, no me lo va a creer. No está dentro de su esquema de vida. ¿Ya?
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que a propósito de las festividades propias de cada país, se da un poco de permiso para salir, ¿ya? Y vemos que las personas no toman ningún cuidado. Es más, cuando aquí en Chile pasaba, no sé si le habrá pasado por allá, de repente estamos con toque de queda, restricción de movimiento, de circulación y todo. Y sin embargo hay personas que hacen fiestas y juntan a 300, 400 personas en una fiesta, ¿ya? Sin ventilación, sin uso de mascarilla, sin ninguna medida, bueno, el distanciamiento social, ¿para qué le digo? ¿Qué pasa en esas personas? No están pensando en la relación de causa-efecto del fenómeno. Lo que están pensando es que esto es mágico, ¿ya? Que yo no voy a tener mala suerte. ¿Cómo me voy a contagiar? ¿Ya? Pero esa cómo me voy a contagiar no lo estoy controlando. No estoy tomando las medidas. Entonces hay respuestas que son derivadas, por eso yo hablo de la cultura, hay respuestas que son, no han entrado todavía. Y por eso es importante, ¿no es cierto?, el primer auxilio. ¿Cuál va a ser el primer auxilio que va a tener? Si alguien se preocupa de mí, como se han preocupado siempre. Es más, si el Estado no me ayuda, yo me siento desprotegido. Y si me siento desprotegido y me dicen, hágalo usted, voy a pensar que no voy a ser capaz, porque nunca lo he hecho en mi vida. Nunca me he autocuidado. Y ahora me dicen que yo tenga que tener autocuidado. No lo voy a hacer simplemente. No lo voy a creer. Y es más, se va a agravar mi percepción social pensando que me están despreciando. ¿Ya? Basta que evaluemos las medidas que todos los estados, que cada estado ha tomado para controlar el coronavirus. Algunos dicen son medidas muy buenas y otros dicen son medidas muy malas. ¿Por qué? Porque no, la población no siempre tiene la capacidad de evaluar las medidas de un estado, ¿ya? Y por lo tanto la evalúa en función a su experiencia personal. Yo nunca he recibido apoyo del Estado. El Estado me está dando esto, pero no me está resolviendo el problema. Y cuando no me resuelve el problema, significa que el Estado me tiene abandonado. ¿Ya? Es mucho más. O sea, siempre he esperado que el Estado le resuelva todos sus problemas. Y ahora no se lo ha resuelto. Por lo tanto, me siento abandonado. Entonces, primer auxilio no hay en este caso. ¿Ya? Es más, el coronavirus no es cosa de... Cuando ya me contagié o cuando tengo un contagiado, tengo que vivírmelo, ¿no? Pues no me queda otra. O sea, son los días de clínica y todas las cosas que y hay que vivírselo, ¿ya? Pero luego, ¿cómo lo voy a enfrentar? Va a depender de cómo yo lo esté percibiendo. Hemos escuchado, hemos visto personas que han pensado de que como yo ya me contagié, ahora ya estoy inmune. Falso. No es así, ¿ya? Eso es mágico. ¿Ya? Entonces, no hay primer auxilio. Aquí hay que ponerse en un plan de desarrollo, ¿ya? Y no es una cosa casual. O sea, ya sabemos, esto va a volver a pasar. Por lo tanto, es el momento en que empecemos a prevenir, que empecemos a pensar en forma distinta. Por ahí yo creo que, o sea, repito, es un fenómeno complejo que necesitamos trabajarlo mucho más. Es un tema que es problema de Justamente, nación. muchas personas están escribiendo que se sienten muy identificadas con aquellas situaciones que usted estuvo describiendo en su exposición, como el caso de Daisy Romina, quien dice, la mayoría de las personas, incluyéndome a mí en esta cuarentena, hemos pasado por la ansiedad, el estrés, el miedo, la pérdida de un ser querido, el distanciamiento con los amigos. Es un cambio radical en nuestras vidas que el que vino a hacer la COVID-19. Hay una pregunta de Pedro Alex Mileski. Bueno, comento, doctor, que nuestro público es bastante internacional. Tenemos muchos alumnos de Brasil, sobre todo del área de salud también. Eh, Pedro hace esta consulta. Dice, al abordar la cuestión de la ideologización de la pandemia, ¿cuál es su visión sobre los efectos de los discursos negacionistas de los líderes mundiales como Trump, Bolsonaro?
si en la psiquiatría principal, en la psique, principalmente de sus seguidores, ¿cree que esta influencia se debe al fanatismo, falta de información o cambios de carácter? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero, a ver, eh, en la vida académica uno se arriesga, ¿ya? Y yo quiero plantear, primero, es un tema valórico, para mi gusto. Cuando hablábamos de ideología, hablábamos de valores, hablábamos de consenso, ¿ya? Y obviamente aquí hay un tema valórico y hay una opción ideológica por ciertos valores por sobre otros, ¿ya? Eh, Uno puede hacer el análisis de distintos ámbitos. Si yo, que soy ciudadano, escucho que mi autoridad superior me dice que esto no es nada, yo me voy a sentir engañado. ¿Por qué? Porque tengo una cultura relativamente desarrollada. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una cultura desarrollada, no tengo suficiente estudio, además pertenezco a un grupo donde esto es un consenso existente, ¿m? De que no es nada, una enfermedad más. ¿M? Pensemos aquí en Chile, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de machismo, el hombre es como un superhombre, ¿ya? A mí no me pasa nada, pecho a las balas, yo soy capaz de todo, ¿ya? Y por lo tanto el virus va a pasar por el lado, a mí no me va a afectar. Claro, en ese caso es ignorancia, ¿ya? Pero eso, si yo lo estoy percibiendo, lo puedo percibir desde un análisis real, teórico y de todos los datos, o lo puedo percibir como que recibo un mensaje de la persona que es mi líder y yo le hago caso a mi líder, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en función de quien entrega el mensaje? ¿Quién está liderando el tema del país? ¿Quién está entregando este tipo de estrategias, ¿ya? Nacionales? Nos vamos a encontrar con que aquí nuevamente estamos en el tema de los valores. ¿Qué cosa quiero priorizar? No es fácil, ¿ah? Porque etiquetar, decir el dinero por sobre las personas o las personas por sobre el dinero es muy fácil hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando yo entro con estos recursos? ¿Cuánto alcanzo a poder mantener? Si yo proyecto los recursos que tengo en el tiempo con un costo determinado, ¿hasta cuánto tiempo voy a poder cubrirlo? ¿Cómo poder resolverlo? ¿Estoy dispuesto a asumir ese costo? Entonces ahí está el tema absolutamente valórico. Y obviamente un líder da mensaje, no reflexiona, por lo general. Sobre todo, ¿no es cierto? El caso, conocemos Trump, conocemos Bolsonaro, conocemos a Johnson de Inglaterra. En un comienzo, ¿no es cierto?, dieron mensaje y dieron la ley. Y esto es así, ¿ya? Ese mensaje es producto de una reflexión que él tiene, de una estrategia que él tiene, ¿ya? Y de los costos que está dispuesto a pagar o no pagar. Vimos, ¿no es cierto?, que en el caso de Trump, los costos significó perder una elección, así de simple. O sea, él asumió de que no, de que había que mantener la economía. Asumió también, ¿no es cierto?, de que la contaminación, el cambio climático y todas las cosas, ¿no es cierto?, eran secundarias, que lo importante era una economía. Queremos ser el país más fuerte. Bueno, el costo que pagó es que perdió una elección. Posiblemente sacó mal las cuentas. Pensó que el sueño americano se iba a mantener y que iba a prevalecer sobre los otros valores. Pero cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de comunicación. Y cuando estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de comunicación ilimitada. Por lo tanto, no es un solo mensaje, es el mensaje de toda la comunidad que está llegando a toda la comunidad. Por lo tanto, obviamente, hay mucho elemento de comparación. Ahora, cuando hablamos de un país entero,
pucha, estamos hablando de muchos millones de personas, ¿ya? Y cada una persona piensa desde su realidad. Y si el individuo, si el líder no es capaz de identificar cuáles son las realidades, el mapa de realidades que tiene, capaz que pierda, ¿ya? Y va a perder la estrategia y va a perder, ¿no es cierto?, las elecciones y todo lo demás, ¿ya? Y lo peor del caso es que no le van a hacer caso en la estrategia. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, en algunos estados americanos o algunos estados también dentro de Brasil, que hubo gobernadores que se rebelaron una estrategia dada por sus líderes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hicieron su análisis. ¿Mm? Verán que las cosas no son blancas o negras. No es un análisis lineal. Hay una serie de derivadas y combinaciones que se generan en el comportamiento humano. Y cada una va a depender de la realidad que el individuo tiene. Si nosotros queremos prevenir, debemos desarrollar políticas de Estado que apunten justamente al desarrollo de una cultura que en algunas cosas, a pesar de tener diferencias ideológicas, pero que en algunas cosas tengamos en común, que sea el bien común, por ejemplo, la salud, el bienestar de las personas. Y eso se refleja en los presupuestos nacionales, en los presupuestos asignados a salud mental, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha expresión al respecto. Ojalá fuera fácil y poder decir, se equivocó, ¿no? Es muy difícil el proceso. Doctor, realmente es una pena no poder compartirle todos los comentarios que están surgiendo porque no solamente hay preguntas, sino que el auditorio va contando sus experiencias de cómo le está tocando vivir esta pandemia. Por ejemplo, Mariela Morel dice, realmente cuesta mucho adaptarse. Habla de una experiencia personal, dice, el niño te llega a decir, ¿por qué yo tengo que hacer la tarea si vos no sos mi profesora? Entonces, hay situaciones de toda índole, desde lo que es la gestión, el relacionamiento con los menores, los procesos de luto. Mucha gente comparte lo que fue su experiencia perdiendo seres queridos. Entonces es sin duda un tema sumamente interesante. Yendo un poco a otro nivel de preguntas o a otra categoría de preguntas, es muy interesante lo que nos plantea Marcus Santos. Dice, doctor, hablamos mucho del trauma social del ámbito paciente-sociedad. ¿Y qué nos puede decir sobre el impacto en el psicólogo o de los profesionales de la salud, quienes se encargan de la atención y en ocasiones de la pérdida de las víctimas de este virus? Dice, ¿cree que debería o podría haber un trabajo dirigido o diferenciado a estos profesionales que evidentemente se están enfermando no solo físicamente, sino también psicológicamente? Agradezco esta pregunta, Marcus, ¿ya? Porque es un tema esencial. Eh, a ver, y a propósito del comentario que hacía eh, el doctor Genés, de que había muchas preguntas y mucho compartir, ¿no es cierto?, experiencias personales, es interesante hacer un levantamiento, ¿ya?, de esas preguntas y de esos comentarios, porque así vamos conociendo mejor el comportamiento humano, cómo enfrentamos esa situación. De hecho, la pregunta que hace Marcus, nosotros estamos involucrados en un estudio, en una investigación, donde estamos aplicando 5 cuestionarios distintos, y lo estamos haciendo en Chile, lo estamos haciendo en Perú, lo estamos haciendo en Colombia, creo que en Ecuador. Son 5 países que lo estamos haciendo, ¿ya? Donde le aplicamos 5 cuestionarios para ver burnout, cansancio, agotamiento, ya, ver reacción depresiva y no me acuerdo qué otras cosas más, como investigación. Y lo estamos haciendo justamente con las personas de primera línea de los servicios de salud, para saber cómo les ha afectado a ellos esta situación de estar con todos los sistemas trastocados, ¿ya? Sistema de turno, distanciamiento social de su familia, percepción de riesgo social, percepción de riesgo de salud,
expresión de emociones, sometimiento permanente a altos niveles de estrés, etcétera, etcétera. Estamos en eso, no tenemos los datos todavía, pero estamos con eso, porque es una preocupación. Ahora, lo que plantea Marcos también es tremendamente importante, porque ahora más que nunca nos damos cuenta de que las personas de salud, en general, todas las personas que trabajan en alguna actividad de servicio, ¿ya? Pero sobre todo salud en este momento y los psicólogos en este momento, ¿m? Necesitamos autocuidado. En más, eh, en las escuelas que yo he tenido que dirigir, donde estoy metido permanentemente, una de las cosas que nosotros le ponemos y incentivamos a que se mantenga es que todo psicólogo debiera tener una actividad de autocuidado periódica, ¿ya? No porque yo entre en conflicto, sino que porque los conflictos no pasan por mí, se quedan en mí. Directo o indirectamente algo queda del conflicto, ¿ya? Y por lo tanto eso tengo que ser atendido, tengo que poderlo trabajar. No soy un superhombre capaz de superar todas las cosas, porque sería un insensible. A mí me pasan cosas. Cuando escucho a alguien, cuando hablo con alguien, cuando enfrento un problema, me pasan cosas y esas cosas permanecen en mí, ¿ya? En lo personal, yo tengo un ritual, ¿ya? Toda la semana tengo una sesión de autocuidado y no lo hago solo, lo hago con un especialista que somos amigos de hace 200 años, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos toda la confianza, no me tiene que estar haciendo psicoanálisis para saber lo que me está pasando, o sea, las cosas se hablan abiertamente, pero tenemos ese cuidado, ¿ya? Y lamentablemente en la política pública esa actividad se considera un lujo, ¿ya? En circunstancias que es una necesidad pero esencial para poder sobrevivir. Los que estamos expuestos a trabajar con pacientes, los que están expuestos, los profesores en este momento que están en docencia online y que tienen, necesitan y necesitamos más que nunca una acción de autocuidado. Y repito, necesitamos políticas públicas que nos obliguen a someternos en esta acción de autocuidado. Eh, Anecdóticamente, nosotros en la escuela que dirijo tenemos un centro de atención psicológica, que es un centro que presta servicio a través de los estudiantes que están haciendo su práctica profesional. Absolutamente gratuito, ¿ya? Supervisado, pero hasta los suspiros que el estudiante da. Sin embargo, a propósito de la pandemia, en este momento tenemos casi el 50% de los pacientes que estamos atendiendo, adultos, son profesores de colegio que se han visto vulnerados por esta actividad, este cambio de actividad, ¿ya? Y los resultados, nosotros hacemos evaluaciones periódicas, ¿no es cierto?, avance en los tratamientos, se han sentido tremendamente aliviados de poder sentirse acompañados en este proceso, ¿ya? Entonces, no sé si le respondo a Marcus adecuadamente, pero es una necesidad que tenemos y una necesidad que hay que hacerse cargo. Y gracias por la pregunta, Marcus. Excelente, doctor. Muchísima gente está, bueno, lo está felicitando. Mary Carolina Farneda dice excelente conferencia. También otra persona que me figura aquí como espectador anónimo dice buenos días, excelente charla, muchas gracias. Aquí hay un saludo de un paisano suyo, Gerardo Andrés Albornoz, dice excelente, doctor Paulo. Un saludo para usted. Soy estudiante de la UPAP, chileno residente en Paraguay. Gracias por su aporte en este congreso de nuestra universidad. Son muchísimos los saludos y los agradecimientos del auditorio. Una pregunta bastante también recurrente la realizaba, por ejemplo, por Ligia María Oliveira, como también, a ver, habían por aquí tres preguntas similares. Es un poco esa crítica que se realiza a aquellas políticas públicas, sobre todo en estos procesos de las distintas fases de cuarentena. No sabemos muy bien, o por lo menos en lo personal no estoy muy familiarizado cómo están las cosas en Chile,
pero en Paraguay actualmente las clases presenciales de las universidades no están permitidas, pero sí empezaron a habilitarse ciertas actividades más bien lúdicas, como por ejemplo asistencia a bares, a shoppings, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay mucha crítica al respecto y bueno, también solicitan su valoración un poco en la manera como los gobiernos están llevando adelante estas políticas públicas de apertura gradual. Bueno, un poco una derivada a lo que comenzábamos antes, ¿ya? Aquí en Chile también estamos con las clases ya absolutamente online. Solamente se han habilitado algunas actividades prácticas, por ejemplo, práctica en enfermería, que uno tiene que atender un paciente, ¿ya? Nosotros en psicología tenemos las prácticas, las estamos haciendo todo online, hemos tenido que desarrollar todo un proyecto de psicoterapia online, con las limitaciones que puede tener, pero con las ventajas que tiene haber implantado un modelo distinto, ¿no? Y haber estudiado cómo hacerlo. Eh, ahora, ¿qué pasa con las políticas públicas, habilitar cierto espacio y todo? Hay como eh, varios puntos que tienen que ser tomados en consideración. Si bien es cierto, como país necesitamos mantener activa la actividad económica, porque si no caemos todos, ¿ya? O sea, simplemente hay que comer, ¿ya? Por lo tanto, es necesario eso. También es cierto que esa actividad económica tenemos que cuidarla a partir de los procedimientos que empleemos para poder satisfacerla. Es decir, si yo tengo que trabajar, tendré que trabajar en la forma que me, con todas las garantías, ¿no es cierto? Y todas las precauciones que me permita hacerlo en forma sana. Pero también existe la variable social. ¿Mm? Eh, Creo que todos nosotros necesitamos, no sé cómo será la cultura en Paraguay, pero nosotros somos tremendamente cariñosos, ¿ya? No mantenemos distancia social, o sea, si yo soy amigo de alguien, me acerco y no lo saludo en la mano, sino que lo saludo en un abrazo. Y obviamente, en este momento, eso ha sido restringido, ¿ya? Y hay una carencia de expresión de afecto, de socialización, de compartir, ¿ya? Y es una necesidad existente. El problema es entonces cómo podemos compensar la satisfacción de esta necesidad cuidando los procedimientos que me permitan hacerlo, ¿ya? Y obviamente es una problemática real. Además, si se abren los shopping, queda claro que hay un consumo. Y queda claro que habiendo un consumo, hay una activación económica, ¿no? Se activa toda la cadena productiva, la cadena de transporte, toda la cadena comercial, etcétera, etcétera. Entonces, hay que, es parte de la evolución. Vamos a tener que aprender a vivir con esto. Claro, vamos a tener que aprender a vivir, pero entonces tenemos que aumentar qué cosa, las medidas precautorias. ¿Cuáles son nuestras medidas precautorias? El distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla, etcétera, etcétera, o sea, lo que sea necesario. Ustedes han visto cómo ha evolucionado, por ejemplo, el mercado de la mascarilla, ¿ya? Teníamos un trapito que tapaba acá, en este momento hay unas cosas de plástico que ni siquiera se notan que uno lo está usando, ¿no es cierto? Ha evolucionado la industria. ¿Por qué evoluciona la industria? Porque hay una necesidad, las personas lo requieren, las personas lo necesitan y quieren mantener el aspecto estético, que es una necesidad también. Entonces, no cabe duda de que es un dato. Ahora, cuando esas medidas son participativas, ¿no?, son más efectivas que cuando son impuestas. Cuando a mí me imponen algo, si no me gusta, voy a ver que no me sorprendan haciendo aquellas cosas que me prohibieron, ¿no?, pero la voy a seguir haciendo. En cambio, si yo comparto la medida, porque se me preguntó, me comprometí, yo dije que así debe ser, tengo mayor probabilidad de cumplirla, ¿ya? Eso es un principio básico, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, estamos hablando de muchas cosas. Estamos volviendo a hablar del tema de cultura, estamos hablando de estilo relacional, de estilo de liderazgo,
de tipo objetivo, de estabilidad del entorno, de la madurez de las personas. Estamos hablando de muchas variables juntas, ¿ya? Que no se puede meter en una licuadora, batirla y decir aquí está la solución. O sea, no es así. Son formaciones que uno tiene que hacer. Eso. Doctor, en honor al tiempo, le voy a hacer dos últimas preguntas. Bueno, muchísimos saludos, muchos agradecimientos. Luz Domínguez bueno, dice, soy Lidia del Valle de Upaste de Ñemby, muy buena conferencia. También la profesora de medicina de Pedro Juan Caballero, Elige Raquel Ferreira, agradece la exposición. Bueno, una pregunta es, a ver, la penúltima pregunta dice, viene de Denner Yoaceiro Bachiega. Si cree que la población va a adoptar cuidados, los mismos cuidados, después de la vacuna, o así que o si una vez que llegue la vacuna van a olvidar todos los cuidados. Vamos a tener de todo. ¿Ya? Hay de todo en la viña del Señor, dicen. ¿Ya? Recuerden que la vacuna no es mágica. Si es que existe todavía, ¿ya? Pero existe, por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Eso está probado hace mucho tiempo. Y sabemos que las personas que se vacunan no quedan inmunes necesariamente. Puede ser más suave que le afecte o a veces le afecta más fuerte, porque también va a depender del estado que se encuentre el individuo cuando está siendo inoculado. Por lo tanto, cuando uno piensa que la solución va a ser la vacuna, bueno, va a aparecer otro virus, va a aparecer otra bacteria, va a aparecer otro elemento que implica un concepto de autocuidado de todas maneras. Lamentablemente, gran parte de la población va a pensar que esto es mágico. Me vacuné y de ahí para adelante puedo funcionar tal como era antes. El cambio tiene que ser más estructural. La vacuna es solamente algo operativo, algo puntual, pero las posibilidades de derivaciones, de transformaciones, de evolución de los virus, de los seres, de todo es infinita. Por lo tanto, va a aparecer otro. Eso es un dato. ¿Ya? Lo que tengo que cuidarme es cómo yo enfrento esta realidad. ¿Mm? Tengo que cuidarme con quién me reúno, cómo me reúno. ¿Mm? Tengo que cuidarme yo, no contagiarme de nada. ¿Ya? Lo mismo pasó cuando teníamos VIH, ¿no es cierto? Problema de VIH. ¿Ya? Estamos viviendo con el VIH. ¿No? Y ahí está, pues. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a tomar una serie de medidas, ¿no es cierto?, que nos permitan vivir relativamente normal, ¿sí?, tomando las precauciones del caso. Esto es algo que nos va a aparecer también con esto y con lo que venga, ¿ya? Por lo tanto, no es una respuesta puntual, es una respuesta global la que tenemos que dar. ¿Cómo van a ser nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de prevención, nuestros hábitos de consumo, ¿ya?, nuestros hábitos de relaciones? ¿Sí? Es eso lo que tiene que primar. ¿Sí? Es eso. Justamente con lo que está diciendo en la parte final de su respuesta y con esta pregunta terminamos. Muchos alumnos, muchos participantes consultan si cuál cree usted que sería un poco el escenario post pandemia. ¿Cómo va a ser, cómo va a estar la salud mental post pandemia? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo cambiaremos? ¿Qué perspectiva usted puede realizarnos al respecto? O sea, no cabe duda que hay un cambio, ¿ya? No cabe duda que esto no pasó así desapercibido.
nos va a afectar, sin lugar a dudas. Eh, Voy a decir algo que va a parecer brutal, ¿ya? Ojalá nos hubiera afectado, o sea, con menos consecuencia de vida, nos hubiera afectado más profundamente y tuviera un cambio más amigable hacia compartir con la naturaleza, compartir con las personas, un mayor cambio orientado a los cuidados. Lamentablemente somos duros de cabeza, ¿no es cierto? Nos cuesta entender de que esto es en serio, ¿no? Pero de todas maneras, los aprendizajes se dan. Van a ser más lentos, pero se van a dar. Sin lugar a duda, eh, ustedes ya lo han experimentado, se dan cuenta cuáles son sus vínculos sociales, ¿ya? Cómo han resuelto el problema del estudio, hemos resuelto el problema del trabajo, ¿ya? Y ya hemos tenido que aprender algunas cosas. Eh, en el mundo de las universidades, por ejemplo, la carrera de psicología nosotros pensábamos que era imposible hacerlo online. Y en este momento no cabe duda que ya quedó la modalidad online como una modalidad ya establecida, ya probada y funciona. Que seguramente vamos a tener que compartir algunas, vamos a decir, presenciales, en algunas cosas, las partes prácticas, una aplicación de un test BISC, escucha, no funciona tan fácilmente, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer eso en práctica. Pero queda claro, ¿no es cierto?, que por ejemplo vía online podemos hacer psicoterapia, alguna psicoterapia, ¿ya? Y altamente efectiva. Hemos visto que lejos de haber bajado el volumen de las consultas psicológicas, ha aumentado el volumen de las consultas psicológicas durante el periodo de la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, se ha validado el modelo. Queda claro, y aquí hay algunas consecuencias que también son complicadas. Queda claro que así en la medida como nosotros nos dimos cuenta que esto funciona, esta estrategia, también va a haber las personas que van a decir, si esto funciona online, ¿por qué voy a tener personas contratadas presencialmente? Si hemos podido automatizar ciertos procesos, ¿por qué no los mantenemos automatizados? Y suprimimos, ¿no es cierto?, mano de obra y costos adicionales. Y eso es parte de la evolución de nuestra cultura y de nosotros como seres humanos. Eso es lo que hace que cada día sea más importante la educación como factor de cambio. Porque en el fondo, si antes para poder hacer una zanja yo necesitaba 10 trabajadores, me demoraba 2 meses para hacer esa zanja, ahora pongo una retroexcavadora, ¿ya? Pago un trabajador, pago la hora de arriendo de la retroexcavadora y la saco en un día o 2 días la zanja. ¿Qué significó? Que dejé a 10 trabajadores sin trabajo. Significó que esos 10 trabajadores, para poder sobrevivir, van a tener que seguir estudiando. Van a tener que aprender a manejar una retroexcavadora, para ser con un ejemplo, ¿no es cierto? Van a tener que aprender otras formas. Estamos, lo que queda claro que es una evolución que viene hace mucho tiempo, ¿ya? Escucha, hay autores clásicos que esto vienen hablando, Toffel, entre otros, y estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no es cierto?, que están viendo esta revolución del conocimiento justamente como una necesidad, ¿ya? Esto viene y significa que el ser humano, si es que quiere mantener su dignidad humana, tiene que ir desarrollando las acciones que son propias de la calidad humana, el pensamiento, el razonamiento, el manejo afectivo, ¿ya? Por sobre las acciones que pueden ser reemplazadas por una máquina o por un animal, ¿ya? O sea, destaquemos la calidad humana. Cuando aquí, a propósito de la pregunta del cambio y todas las cosas, ¿no es cierto?, pensemos cuál es la visión que nosotros tendríamos en términos de la relación laboral. ¿Sí? Yo me puedo sentir como explotado en mi trabajo, o me puedo sentir como que el trabajo es una oportunidad para desarrollarme como persona. Cuando yo tengo esta segunda visión, mi empleador va a estar mucho más contento de mi acción, porque voy a ser mucho más productivo, porque yo estoy percibiendo algo distinto. Estoy percibiendo que el trabajo, estoy percibiendo que el estudio, estoy percibiendo que la formación es una instancia que me va a traer beneficios y además me siento autorrealizado, ¿no?
sea, le pregunto por qué están los 300 o 400 personas escuchando hasta ahora una, una ponencia cuando podrían estar durmiendo. ¿Mm? Porque se están autorizando, porque les gusta, porque están buscando. Podrán decir que esto es bueno, que esto es malo, eso es otro tema, pero están en una búsqueda. ¿Mm? Eso es lo que hace que sea mejor la calidad de vida. ¿Qué cambios vamos a tener? Vamos a tener justamente ese cambio de orientación. Que algunos van a ir aprovechando, que pucha, puedo lucrar más, así, sí, es cierto. Eso lo hemos tenido a lo largo de toda la existencia de la especie humana. Que otros van a sentir que estamos siendo esclavizados, sí, eso lo hemos tenido a lo largo de toda la existencia del ser humano. ¿Mm? Analicemos el tipo de concepto de trabajo y nos vamos a dar cuenta que el concepto de trabajo ha tenido una evolución desde la esclavitud hasta el día de hoy. ¿Ya? Y es el mismo concepto. ¿Ya? El concepto de trabajo antes y el concepto de ocio era lo que tenían los nobles, ¿no es cierto? Eh, y en cambio el trabajo era solamente para los esclavos. Y en este momento nos encontramos que los nobles están desarrollando, están, los que se llamaban nobles o podrían considerarse esa categoría, también están apreciando el trabajo. ¿Ya? Y que el trabajo dignifica, decimos ahora. Antes el trabajo era una esclavitud. Hemos aprendido a reconocer otras dimensiones. Y yo creo que para allá vamos. O sea, y esto es nomás, pues una realidad. La realidad hay que enfrentarla. ¿Ya? ¿Que puede ser mejor? Sí. ¿Ya? ¿Que podemos buscar otros movimientos de justicia más justos, más ecuánimes? Sí, podemos. Y eso es importante entonces tener presente que la educación me permite hacer esos cambios. ¿Ya? La participación me permite generar esos cambios. ¿Ya? El agrupar ideas sueltas y constituir un cuerpo de conocimiento y constituir una ideología me permite hacer esos cambios. ¿Ya? Pero si yo solamente soy un francotirador que ando dando vueltas, proclamando que esto es injusto, que esto es malo, que esto no sirve para nada, que a mí me están explotando, obviamente no voy a llegar a nada más que un malestar personal. ¿Ya? Y cada día va a ser peor el malestar personal. El tema es poder ver la forma como yo puedo construir en esta nueva realidad. Cambió la realidad. Es eso. No sé si es muy reiterativo, ya estamos por mi lado. Doctor, nos hemos pasado ahora 14 minutos de nuestro calendario, nuestra agenda inicial, pero creo que tanto yo como los demás espectadores, que todavía estamos por encima de los 400, nos quedaríamos horas escuchándolo. Lamentablemente, bueno, hay otras actividades de tarde de vuelta. Así que le paso la palabra para que se pueda despedir del auditorio que le ha llenado de palabras de elogio y de cariño. Bueno, eh, lo primero que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es agradecer, reitero los agradecimientos a la institución, hacia quienes me hicieron posible esto, ¿no es cierto?, y sobre todo a las personas que están asistiendo, ¿ya? La paciencia y ojalá que sirva para reflexionar, ¿ya? Yo no tengo ninguna solución, ¿ya? La solución es pensar, buscar, hacerlo en conjunto, compartir. Y espero que eso sea así. Si hay jóvenes, lamentablemente no veo quién es mi público, quiénes las personas que están, pero si es un público joven, recuerden que en sus manos está el futuro. ¿Sí? Recuerden que si ustedes quieren tener un mundo mejor, mejor calidad de vida, mejor salud psicológica, ¿ya? Y salud también física, lo que tienen que hacer es tener un sueño. ¿Ya? Soñar con lo imposible, no se preocupen. El Quijote ya lo dijo, pero soñar con lo imposible, ¿no? Porque así lo haremos posible. ¿Ya? Tenemos claro que estamos cambiando el mundo. Tenemos claro que tenemos la obligación de cambiarlo, porque estamos viviendo y tenemos que sobrevivir. Entonces, el llamado es cómo podemos hacerlo mejor. ¿Cómo podemos hacer para que, juntando las fuerzas, podamos vivir en un mundo mejor, en un mundo donde seamos más felices, donde no estemos tan expuestos? Reitero mi agradecimiento por la paciencia eh, y por la posibilidad de estar aquí en este grupo. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo de vuelta en otra ocasión, sea a través de este medio y bueno, cuando ya la vida y las condiciones nos permitan, ojalá que podamos tenerlo presencialmente en Paraguay dentro de no mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.